Buenas noches con todos. ¿Se visualiza mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Gracias. Bien, vamos a iniciar con lo que es puntuación académica con el uso de las comas. He tratado de hacer un resumen de las comas que utilizamos en la redacción académica. La primera opción es cuando no utilizamos coma, cuando no es necesario. Por ejemplo, cuando usamos sujeto, verbo, objeto, la oración simple. Y la segunda opción es objeto, sustantivo, ¿no? Sujeto, sustantivo, verbo, objeto. La tercera opción es cuando usamos un sujeto, aclaramos, tenemos un verbo y tenemos un objeto. La cuarta opción es cuando tenemos un sujeto, un verbo y tenemos tres objetos. En este caso, colocamos coma. La primera opción que les muestro es esta, por ejemplo, sujeto, verbo, objeto. Sujeto, dos reyes rojos, es de quien se habla en la oración. Verbo, combaten. Y objeto es lo que hacen, ¿no? Con lanzas de oro. ¿Con qué combaten? Con lanzas de oro. Y de la misma manera les muestro otro ejemplo. Dos perros negros muerden con sus dientes filosos. En ese caso, cuando es una oración simple, no es necesario utilizar una coma. Tenemos, un momento por favor. La segunda opción, objeto, sujeto, verbo, objeto. Desde la aurora, dos reyes rojos combaten con lanzas de oro. Desde la aurora es un objeto, dos reyes rojos es el sujeto, combaten es el verbo, con lanzas de oro es otro objeto. Entonces, cuando aperturamos con un objeto la oración, se recomienda utilizar una coma. Segundo, desde la mañana, dos campesinos siembran la papa. De la misma manera, tenemos un objeto, dos campesinos sería el sujeto, siembran sería el verbo, la papa sería el objeto. Entonces, esta es una segunda forma, o es la primera forma en la cual solemos utilizar una coma. Aquí. Sujeto, los bomberos. Vamos a utilizar una coma. En el colegio creo que le llamábamos coma aclarativa, ¿sí? Los bomberos, incluido mi hermano, ¿sí? Están de acuerdo. Entonces aquí tenemos un verbo y de acuerdo, un objeto, ¿no? Entonces, aquí lo importante es utilizar esta coma para aclarar
Entonces, los bomberos, incluido mi hermano. Y puede venir el verbo que usted desee y el objeto que usted desee. Mi hermana, digo, perdón, María. ¿Quién es María? María es amiga de Martín, es la más bella. Entonces, aquí también, amiga de Martín, es la parte aclarativa, ¿no? De quién es María. Y esta cuarta forma es sujeto, verbo, objeto, objeto. Dos reyes rojos sería el sujeto. Combaten sería el verbo. Con lanzas de oro sería el primer objeto. Desde la aurora sería el segundo objeto. En ese caso, no es necesario utilizar una coma. Sin embargo, en ese tercer objeto, dos reyes rojos combaten con lanzas de oro desde la aurora en Marte. Aquí ya le estaríamos colocando el tercer objeto. Y cuando le colocamos el tercer objeto, le vamos, bueno, es recomendable utilizar una coma. Ahora, ese tercer objeto también puede estar al principio. Por ejemplo, puede ser en Marte, dos reyes rojos, que es el sujeto, combaten, es el verbo, con lanzas de oro, es el, bueno, en este orden sería el segundo objeto, desde la aurora sería el tercer objeto. ¿Mm? Aquí hemos movido el objeto. Ajá. Me gustaría que planteen una oración de cada una de las formas por el chat. Me compartan, por favor. Lo envían las cuatro oraciones en el chat igual, junto, por favor, para ver. Cuatro oraciones. Sí lo tienen en las diapositivas, ¿verdad? Muchas gracias, Wendy. Los ejemplos, por favor. Les daré 5 minutos.
Allá, hemos hecho cuatro tipos de oraciones. Me gustaría que hagan un ejemplo de cada tipo, por favor. Serían cuatro oraciones. La primera forma de oración, a ver, aquí están los cuatro tipos. Cuando es oración simple, que no lleva comas. Luego tenemos una oración con dos objetos, si lleva, lo recomendamos que con coma. Y cuando es una oración que tiene una frase aclarativa, una parte aclarativa, que también va entre comas. Y cuando es una oración que tiene tres objetos, que también lleva comas. Entonces, me gustaría que planteen una oración, un ejemplo por cada tipo, por favor. ¿Cómo va? Tres primeros. Gracias, Sheila. Muy bien. Solo ha participado, al parecer, Sheila con un ejercicio, nadie más. Sheila Irene. Ya, David, gracias. Pero le falta tres ejemplos. Ajá, le falta tres ejemplos. Cristian, igual Sheila. Son cuatro ejemplos. Gracias, Wendy. Ajá. Cristian Cueva, tiene usted que colocar cuatro ejemplos con los cuatro modelos. Son cuatro ejemplos, son cuatro modelos distintos. Ujú. Wendy Elizabeth, gracias. Ha mandado dos, le faltan.
Karina, de la misma manera, son cuatro modelos distintos. Ajá. A ver, Sheila. Por la mañana, Franco corre el parque. Corre al parque, debe ser. Los trabajadores de la oficina, incluido el conserje, salieron de fiesta. Ah, me gusta esa oración. Ya, muy bien, Sheila. Ah, esta noche mi hermano realizará un evento tecnológico. Mi asistente estará coordinando la entrega de productos. Ujú, muy bien. Alberto, su apellido, le falta una oración, pero ha mandado tres. ¿Cuál es su apellido, Alberto? 3 niños manejan sus bicicletas negras. Ujú. En Lima, 2 amigos pasean con sus bicicletas desde la mañana. Mm. Wendy, Elizabeth, ¿no? Muy bien, Wendy. Muy bien. Ya, no han participado muchos, pero vamos a continuar. Gracias. Entonces hemos visto el uso de las comas. Ahora vamos a ver el uso de las comas con y el punto y coma. Vamos a ver el uso del punto y coma. Es uno de los signos de puntuación más complejos de utilizar, ¿no? Porque podemos confundirnos con el uso de los dos puntos o el punto seguido. Entonces, bueno, tenemos aquí una forma de utilizar la más común. Martina estudió toda la noche. Sin embargo, el profesor no tomó examen. Quisiera preguntarles, ¿cuántos sujetos ven en la primera oración? ¿Cuántos sujetos hay en la primera oración, en el primer ejemplo? Escríbanlo por el chat. 2. ¿Quiénes son esos dos sujetos? Martina y el profesor. Excelente, 2 sujetos. Me parece perfecto. Efectivamente, tenemos 2 sujetos en la primera oración. Martina y el profesor. Cuando son 2 sujetos, se recomienda colocar punto y coma. Son 2 sujetos. Martina estudió toda la noche. Una hora pendiente, tiene su propio sujeto. Y luego tenemos un conector con 2 términos. Entonces, la siguiente oración es, el profesor tomó el examen. Entonces, como es otro sujeto, se recomienda utilizar punto y coma. Y después del conector de 2 términos, una coma. Ahora, tenemos la siguiente oración. Martina estudió toda la noche. Sin embargo, ella desaprobó. ¿Cuántos sujetos hay en la siguiente oración? ¿Mm? Uno. Perfecto. Martina es es el único sujeto, ¿no? La única persona de quien se está hablando. Martina. Entonces, como se está hablando únicamente de Martina en las 2 oraciones,
¿Quién estudió toda la noche? Martina. ¿Quién desaprobó? Martina. ¿Sí? Entonces, se va a utilizar dos comas. Se va a utilizar dos comas porque los conectores con dos términos o tres van a ir entre dos comas, entre comas. Entonces, se recomienda utilizar dos comas en esta oración porque tenemos solo un sujeto para ambas oraciones. En cambio, en la primera tenemos dos sujetos distintos y vamos a utilizar punto y coma. Ahora les voy a pedir dos ejemplos. Escriban dos ejemplos, por favor. Perfecto. Gracias, Sheila. Julián salió a comprar, sin embargo, olvidó su billetera. Estamos hablando de un solo sujeto, Sheila. ¿Quién olvidó su billetera? Este olvidó, ¿a quién hace referencia? ¿A quién? A Julián. Entonces, como este olvidó hace referencia a Julián, solo es un sujeto. Cuando hablamos solo de un sujeto, lo recomendable es usar únicamente dos comas, porque tenemos un conector con dos términos. Entonces, corríjalo usted, Sheila. Perfecto, muchas gracias. Ibi Manila. Carlos trabajó en la madrugada. Sin embargo, su jefe no firmó lleva tilde por si acaso, el informe. Está bien, pero le falta tilde. Ya hemos trabajado tildes. Wenceslao, vamos. Luis salió, lleva tilde, a la calle a pasear a su perro. Sin embargo, olvidó su correa, debe ser correas con doble R. Sin embargo, va. Eh, a ver, ¿quién salió a pasear a la calle? Es Luis, junto con su perro. Hay dos sujetos. Sin embargo, olvidó. Entonces, este olvidó hace referencia a Luis y solamente está hablando de un sujeto. En ambas oraciones va a ir entre comas. No, usted no le ha puesto comas, tiene que ir los comas. María entrenó, lleva tilde, Wendy, todo el día. Sin embargo, no logró ganar la carrera. Wendy, hemos llevado ya con tildación. Ya llevamos tildación. María corrió todo el día, sin embargo, ella no logró llegar a la meta. Ah, me gusta. Esa oración sí, me gusta. Perfecto. Mis tíos salieron a trabajar, sin embargo, va entre comas Cristian Cueva. Su jefe le dio la orden que se quede hasta Amaneira. Supongo que es un error de tipeo, un error de tipeo. Muy bien. Ajá. Muy bien. Ha trabajado. Le voy a dar el crédito a Cristian Cueva. Supongo que su nombre es Cristian Cueva. Wendy Elizabeth. Ah, Wendy Elizabeth lleva participando 3 veces.
David Wenceslao. Ok, mis lo corregí. Corregiré. Ese corregiré está mal escrito, Wenceslao, pero entiendo la intención. Sheila. Muy bien, Sheila. Va participando Sheila. Ivy Manila. Su nombre completo lo puede escribir, por favor. Ivy Manila. Si pudiera, por favor. Gracias. Ivonne Ábalos. Ah, Wenceslao, gracias. Sheila Sandoval. No, Sherilyn. Martín quería ir a la fiesta, sin embargo, sus padres no le dieron permiso. Ya, pero va entre punto y coma y una coma, ese sin embargo. Sherilyn, corríjalo usted. Sara fue a comprar unas zapatillas, sin embargo, también después de sin embargo va otra coma. Se dio cuenta que no le alcanzaba el dinero. Le falta una coma ahí. Sandoval. Uy, Cristian Cueva, no recuerdo cuántas veces ha participado. Muy bien. Gracias, Sherilyn, por corregir. Uy, Carol. Las vacas corren con cintas coloridas. Uy, ¿qué fue? ¿Qué fue? Ajá. Cintas coloridas. Desde ayer mis padres bailan con disfraces llamativos. Ajá. Los caminos, incluido mi vecino. Los camioneros, incluido mi vecino, se fueron de viaje. Excelente. Ayer mis amigas nadaron toda la tarde en el mar. Me gusta, Carol. Natalie. Angélica Nieves. ¿Podría repetir, por favor, lo de la coma? Lo voy a hacer, pero tienen el material también, lo pueden descargar. Pero lo voy a repetir, no se preocupe. Perfecto, Ivonne. Gracias. Muy bien. Vamos a repetir lo de las comas. Bueno, rápidamente. Cuando es una oración simple, sujeto, objeto, verbo, se recomienda no utilizar coma. Cuando tenemos dos objetos y utilizamos primero un objeto, luego el sujeto, luego verbo y luego objeto, se utiliza una coma, es recomendable. Cuando utilizamos una frase aclarativa, se coloca comas, entre comas. Y cuando utilizamos tres objetos, se va a utilizar una coma. Este último objeto puede ir al principio, antes del sujeto, o puede ir en esta posición que es después de la coma. ¿Ah? Entonces, este es el primer ejemplo de oración simple, ¿no? Dos reyes combaten con sus lanzas de oro, dos reyes es el sujeto, combaten es el verbo, con lanzas de oro es el objeto. Este modelo, donde se utiliza una coma, es cuando utilizas un objeto al principio y luego el sujeto, ¿no? Desde la aurora, primer objeto, sujeto, dos reyes rojos, verbo, combaten con lanzas de oro, que sería otro objeto. Perfecto. Tenemos aquí sujeto, los bomberos y un término aclarativo, una frase aclarativa, incluido mi hermano.
están de acuerdo. Y luego tenemos sujeto, 2 reyes rojos, verbo, combaten con lanzas de oro desde la aurora. En este caso, no es recomendable colocar una coma. Sin embargo, cuando le agregamos un tercer objeto, sí es recomendable. Ahora, ese tercer objeto puede ir al final, por ejemplo, perdón, 2 reyes rojos combaten con lanzas de oro desde la aurora. ¿Dónde? En Marte. Para el tercer objeto le ponemos una coma antes de colocar el tercer objeto. Y luego, en Marte, coma, es el primer objeto, 2 reyes rojos combaten con lanzas de oro desde la aurora. Son 3 objetos. Solo que el tercer objeto lo estamos poniendo al principio o antes del sujeto. Bien, con la pedida de su, bueno, hemos vuelto a repetir las comas. Ahora tenemos punto y coma. Vamos a utilizar punto y coma cuando tenemos 2 oraciones y están separados por un conector. Y se va a utilizar punto y coma siempre cuando estas oraciones tengan sujetos independientes, diferentes. Por ejemplo, Martina es el primer sujeto de la primera oración. Estudió toda la noche. La segunda oración, el profesor no tomó examen. La segunda oración, el sujeto es el profesor. Entonces, como son dos sujetos distintos, se va a utilizar punto y coma. Y como es un conector con 2 términos, se va a utilizar una coma al final. En este segundo caso, tenemos, Martín estudió toda la noche, la primera oración. Sin embargo, ella desaprobó. Entonces, tenemos un sujeto y en la segunda oración tenemos el mismo sujeto que es ella. Ella hace referencia a Martina, entonces solo es un sujeto. Por ese motivo, es recomendable colocar el conector de 2 términos entre 2 comas. Bien. Repasé la lección desde temprano. Obtuve una calificación sobresaliente. Primera oración. La segunda oración es el mismo ejemplo. Repasé la lección desde temprano y obtuve una calificación sobresaliente. Es una segunda opción para escribir ese ejemplo. Tercera opción. Repasé la lección desde temprano. Punto y coma. Obtuve una calificación sobresaliente. Oraciones de causa-efecto. Por eso, esto es en efecto. Que podría usar cualquiera de las 3 opciones. Sin embargo, voy a poder reemplazar también con estos conectores. Por ejemplo, repasé la lección desde temprano. Por eso, diría, obtuve una calificación sobresaliente. Podría decir también, repasé la lección desde temprano. En efecto, obtuve una calificación sobresaliente. Entonces, de las 3 opciones podría utilizar una de ellas y yo utilizaría la última y le añadiría uno de los conectores de causa-efecto. Entonces, la causa es repasé la lección desde temprano y el efecto es obtuve una calificación sobresaliente. En esa tercera opción, eso es para ver cuándo pueden utilizar punto y coma.
Punto y coma. Tenemos otro ejemplo de punto y coma. Llegaron Pedro, el amigo de Tania. Entonces, esta es la primera oración. El amigo de Tania es aclarando quién es Pedro, ¿no? Y después viene otra oración. Para separar esta oración de la otra oración, vamos a utilizar punto y coma. Santiago, ¿sí? Para esta enumeración. ¿Quién es Santiago? Es el hermano de Marta. Y voy a utilizar punto y coma, porque voy a separar. ¿Ah? María, coma debería ser, ¿no? María, coma. Mamá de Pablo. Ahí me he equivocado. María, coma. Mamá de Pablo. Y, punto y coma. Y, puedo usar el conector y. Tania, para cerrar la oración. ¿Quién es Tania? Novia de Jorge. Son para oraciones complejas, donde enumeras y donde aclaras, ¿no? En este caso vas a utilizar punto y coma y coma. El conector de 2 o 3 términos lleva 2 comas. Eso yo lo comenté al principio. Lo coloqué ahí para poder aclarar. Y bueno, el uso de conectores. Cuando tenemos un párrafo, esta imagen, este ejemplo, lo he tomado del autor Ezcurra. Es un ejemplo muy interesante porque nos permite ver cómo podemos construir un párrafo. Entonces, esta es la estructura de un párrafo. La siguiente estructura nos permite tener una idea certera de cómo se relacionan las ideas y de su función. Sabemos que el tema, ¿sí? Cuando decimos me ocuparé de, sabemos que el tema o la idea central del párrafo está en la primera línea, porque lo estoy mencionando con este conector, me ocuparé de. El redactor nos lo anuncia cuando escribe me ocuparé de. Ahora, en primer término, cuando decimos en primer término se supone que va a venir una segunda parte y quizá una tercera parte. Entonces, sabemos también que la idea central se desarrollará en 2 ideas, por lo menos, pueden ser 3 también. Las que aparecen después de en primer término y en segundo lugar. Entonces, si se dan cuenta, aquí dice en primer término y la segunda parte dice en segundo lugar. Y dice además. Cuando utilice el además es antes de en segundo lugar. Quiere decir, este además es aditivo. Va a añadir a la segunda idea. Entonces se encarga de extender el punto previo. Es decir, el último conector indica que lo que viene es una aclaración de lo que está antes, un cierre. Puede ser un resumen, una conclusión, o bueno, en este caso está aclarando. Entonces, está construyendo el párrafo, ¿no? Al principio, antes de decir me ocuparé de, ha hecho una breve introducción del tema y al final una conclusión. Entonces, aquí tengo algunos conectores. Según los planteamientos de Botier, los conectores o marcadores textuales se clasifican en 3 grandes grupos. Hay diferentes propuestas, bastantes propuestas del uso de conectores. Vamos a ver esta propuesta de Botier. Los conectores con visión de apertura. Estos marcadores regulan el inicio de un texto. Tenemos los siguientes. A propósito de, a este respecto, con respecto a, en cuanto a, en lo concerniente a, en lo que atañe a, en relación con,
por lo que se refiere a, en lo que respecta a, respecto de, etcétera. Unos conectores es para iniciar un texto, ¿no? Un párrafo. Conectores con una visión de seguimiento para seguir añadiendo información. Conectores aditivos. Tenemos como adición, además, todavía más, asimismo, encima, más aún, incluso, igualmente, ante todo, más que nada, de igual forma, en realidad, etcétera. Continuidad. Bueno, claro, también, por supuesto, por otra parte, en otro caso, desde luego, etcétera. Orden, distribución espacial y temporal. Primero, segundo, tercero. Podemos hacer de esta manera la distribución. O también en primer lugar, y el otro conector es luego, después, a continuación, finalmente, por último. Tenemos conectores de conformidad, pero suponen una relación de equivalencia. Pueden ser estos, es decir, esto es, a saber, o sea, vale decir, etcétera. Inclusión, así, por ejemplo, etcétera. Causalidad, pues, entonces, por lo tanto, por consiguiente, etcétera. Disconformidad, contenidos contrapuestos, ¿sí? Cuando no estamos de acuerdo, cuando queremos argumentar, podemos usar estos conectores. Presuponen una relación de oposición estos. Por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Por el contrario, en cambio, en todo, con todo, no obstante, sin embargo, al contrario, aún así, en todo caso, la verdad es que, etcétera. Creo que el más utilizado es sin embargo, y quizá también utilicemos bastante el no obstante. Y también la verdad es que conectores con una visión de cierre. Estos pueden ser, en resumen, en suma, en definitiva, para resumir, en conclusión, para concluir, en síntesis, en fin, por fin, al fin y al cabo. Por último, para terminar, tenemos 3 ejercicios, les he puesto ahí. Construyan oraciones, por favor, con los siguientes conectores. En principio y sin embargo, pueden cambiar de conectores. Es un ejemplo nada más. A pesar de lo dicho, hay un error de tipeo, por favor. De lo dicho es, no es de los dichos. Es de lo dicho. ¿Por qué? En el pasado, no obstante. Entonces, 3 ejemplos con los que, conectores que hemos hecho. Pueden ser con estos conectores o pueden ser otros. Utilicen, por favor, participen. Les doy 2 minutos. 3 minutos, un minuto por ejemplo.
Angélica Nieves. Sin embargo, esta investigación tiene la finalidad de mejorar, debe ser, de mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Ujú. Sí. Es a pesar de lo dicho, por si acaso, aquí hay un error. Sin embargo, Cristian Cueva es un conector con dos términos. ¿Cómo va? Y dice no obstante. Ah, pobre Pedro, Sheila. Se quedó solo. Sheila. Sheila Irene, ¿no? Muchas gracias por participar. En principio se quedó en comprar una impresora. Sin embargo, Ivonne, de igual manera, no olvides lo que hemos aprendido. Son un conector de dos términos. A pesar de lo dicho, también es un conector de tres términos, ¿ah? O cuatro incluso, ¿no? Cuatro, cinco. Va, coma. En la reunión de ayer no se cumplió con lo establecido en el, supongo que es en el primer punto, porque no se llegó a un acuerdo. Perfecto. Sheila, a pesar de lo dicho, Susana peleó con su hermano porque ella rompió su promesa. Mm. Cuando es solo un término, me recomiendo colocar una coma.
No entiendo mucho cómo debemos hacer la oración. Ah, pensé que era parte del ejemplo. Ah, es una oración con un conector textual. Angélica Nieves. ¿Mm? Muy bien, vamos a continuar. Muchas gracias por la participación, Sheila Irene, por su participación. Sheila Irene. Muchas gracias. Sí, con esos o con otras también, Angélica. El uso de dos puntos. Para usar dos puntos se necesita una palabra que hable del grupo en general para usar esos dos puntos. Acudió toda la familia. Toda, esta palabra, término toda, hace referencia a quién, abuelos, padres, hijos y otros. Entonces, en este caso, se va a utilizar dos puntos. Acudió toda la familia, dos puntos y empiezo a enumerar. La coma enumerativa vamos a utilizar aquí. La unidad trajo los siguientes pitones. También este término siguientes hace referencia a quiénes, a los elementos enumerativos como profesionales, automáticos y no profesionales. Entonces, en ese caso voy a utilizar los dos puntos, no olvidarse. Antes de pasar a estos ejemplos, vamos a hacer un ejemplo con el uso de los dos puntos. Por favor, practiquen. Los padres acordaron comprar una cámara, a pesar de lo dicho. Recuerda, a pesar de lo dicho, David tiene 5 términos. Entonces, va a ir entre dos comas. No se olvide. Ahora hagan el ejemplo con los dos puntos, por favor. Sheila, en la feria de su barrio, Pamela vendió los siguientes postres. Muy bien. Y bueno, enumera, ¿no? Los siguientes. Estas vacaciones visitaremos, voy a ir apuntando. Sheila participó. Yvonne, estas vacaciones visitaremos las ciudades. Ajá, muy bien. Yvonne. Compré las siguientes frutas, peras, manzanas, uvas, mangos, entre otros. Excelente, David. David, Esaú, Vilca, Meneses. Creo que ya participó 2 veces, me olvidé de registrar. Lo siento, David. Muchas gracias, David. Continuaremos. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Era necesario
que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos. ¿Por qué creen que hay punto y coma? ¿Por qué se está utilizando el punto y coma en ese ejemplo? A ver. Quisiera leer sus comentarios. Bien. Vamos a usar en este caso el punto y coma porque tienen dos estructuras sintácticas diferentes, pero semánticamente comparten la idea. Entonces vamos a utilizar vamos a utilizar punto y coma. Ujú. El siguiente ejemplo. Cada grupo irá por un lado diferente. El primero por la izquierda, el segundo por la derecha y el tercero de frente. Y tenemos el siguiente ejemplo. Se dieron cita el presidente ejecutivo, Francisco Ruiz, el consejero del delegado, Pedro García, el vocal, Antonio Sánchez, y el secretario general, Juan González. En tercer ejemplo, no vivió mucho tiempo en aquella ciudad tan lejana, pero mientras estuvo allí, disfrutó de todo lo que ofrecía. Bueno, tenemos aquí punto y coma, porque separan enumeración, es una oración compleja donde enumera y aclara a la vez. Al decir el primero por la izquierda, el segundo por la derecha y el tercero de frente, va a ser necesario utilizar punto y coma. Y en el siguiente ejemplo, que es, se dieron cita al presidente ejecutivo Francisco Ruiz, también de la misma manera, es un texto compleja y necesita que se aclare, ¿no? Necesita aclarar. Eh, necesita la ayuda de un punto y coma para poder aclararlo. El siguiente, el tercer ejemplo, ¿por qué llevará punto y coma? ¿A qué se debe? Bueno, este es un conector adversativo. Eh, conectores como pero, más, aunque, sin embargo, se suele recomendar punto y coma y luego una coma según la Real Academia. Pero también no se olviden que para colocar punto y coma también se recomienda que se hable de dos sujetos distintos. Entonces, hay que analizar, ver cuál podría encajar mejor, ¿no? O una coma o punto y coma. Tenemos otro ejemplo aquí. Dos ejemplos.
Bueno, a ver, voy a leer sus comentarios. ¿Qué creen? Ok. Las vacaciones visitaremos la ciudad. No. No, no han comentado. Ah, sí han comentado. Este fin de semana. Ajá. Ajá. Perfecto, es otra idea. Ajá. Reemplazan, reemplazan al sin embargo. Perfecto. Uy, el anterior, como es correcto. Ajá. Bien, tenemos aquí. Cuando tenemos un encabezado un poco más largo, se va a utilizar también lo que es el punto y coma. Por ejemplo, aquí vendrá, pero tarde. Es un encabezado corto y se recomienda en ese caso utilizar una coma. En la siguiente, las amigas se entienden muy bien, ponen de acuerdo sin necesidad de muchas palabras, pero una voz que les es conocida interrumpe en la magia plenitud solar que los rodea, ¿no? Que las rodea, perdón. Entonces, las amigas se entienden muy bien, es un encabezado bastante largo. Entonces, para ese caso se les recomienda que utilicen punto y coma. Dijo que no lo haría, ni loco, pero al final nos ayudó. El primer ejemplo. Mañana traerán la mesa, las sillas, los cuadros. Entonces, sí, parecerá una casa. ¿Por qué le colocamos una coma? Perdón, ¿por qué utilizamos punto y coma en los dos ejemplos? Escríbanlo en el chat, por favor. Mm, Profesor, yo también estoy. Pero el uso del conector será por aclarar más. Será para aclarar. Ok, gracias. ¿Quiénes han participado? David y Angélica. Será para aclarar. Angélica. Perfecto. Gracias. Cuando tenemos el uso de comillas, corchetes o signos de, perdón, de, ¿cómo se llaman? Puntos suspensivos. Después del uso de estos elementos, se recomienda utilizar punto seguido. Ahora tenemos el último ejemplo. Cuando el punto y coma sigue a una abreviatura, debe mantenerse el punto abreviativo. Por ejemplo, trabajó durante un tiempo en Byte SA. Años después fundó su propia compañía. Entonces, dice cuando el punto y la coma sigue a una abreviatura en este caso,
punto y coma, perdón, sigue una abreviatura. Esta es una abreviatura y después de la abreviatura, que veo el punto de la abreviatura, después de ello debería ir un punto y coma. Debe mantenerse el punto abreviativo. Entonces, tenemos el punto y luego el punto y coma. No se olviden, por favor. No se olviden para el examen. Me gustaría hablar, todavía nos quedan 19 minutos, de las deixis endofóricas o elementos referenciales. Los elementos referenciales son pronombres personales, demostrativos, adjetivos, demostrativos, sujetos implícitos en la conjugación verbal. Esto según Tejera, 2005, y Casamiglia. Por ejemplo, tenemos los deixis endofóricos. Estos dos autores lo clasifican de esta manera, sobre todo Casamiglia lo clasifica de esta manera, por si acaso. Hay diferentes clasificaciones de los elementos referenciales. Bueno, anáforas y catáforas. Ernest Hemingway escribió El viejo y el mar, pero Luis, aunque conoce a este autor, todavía no la ha leído. Entonces, la información conocida es El viejo y el mar, repetida por el pronombre la. El pronombre la. Lo repite, lo vuelve a repetir, ¿no? Solo que podría volver a decir, ¿no? Todavía no ha leído, o Ernest Hemingway todavía no ha leído, perdón, o El viejo y el mar no ha sido leído, ¿no? Podría repetirse ahí. Pero no es necesario porque para eso tenemos este tipo de pronombres clíticos, se les llama. La información conocida es Ernest Hemingway, repetida por el pronombre este autor. En este caso, si se dan cuenta, lo del celeste, este autor repite a Ernest Hemingway y el pronombre clítico la repite a el viejo y el mar. Por eso está en tricolores. Se utiliza este elemento para evitar redundancia al momento de escribir. Luego tenemos las catáforas, aquellos que polemizaron acerca de la narrativa neorrealista, dice, aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Son Carlos Calderón Fajardo y Dante Castro. Este elemento al revés de la anáfora es cuando anticipa. Cuando leemos, cuando leemos el término aquellos, nos anticipa que viene un grupo de personas o se va a hablar de un grupo de personas. Entonces sería de Carlos Calderón Fajardo y Dante Castro. El pronombre aquellos anticipa la información nueva que es revelada, ¿no? O que será revelada. Entonces, cuando escribimos y usamos estos elementos y los punto y coma y otros elementos más, al final tenemos el objetivo de redactar un texto más claro, más preciso y menos redundante. Es así que, por ejemplo, este es un texto que lo he obtenido de internet. El Zika y el embarazo, todo lo que aún debemos averiguar. Científicos de todo el mundo estudian con urgencia el virus para saber más sobre las consecuencias de los fetos. Entonces, cada parte de este texto va a estar unido con la otra parte. Por ejemplo, el Zika es nuevamente remitido por el virus. En este caso se repite el Zika, en vez de decir el Zika, utiliza un sinónimo que es virus. Hasta hace unos meses apenas se había
prestado atención al virus del Zika. En este caso, ya no se utiliza únicamente virus o Zika, sino se hace una paráfrasis un poco más largo para no repetir y hace el virus del Zika, pero hace referencia al mismo término. Desde su, este es otro pronombre. Entonces, este pronombre se llama anáfora, lo que acabamos de ver. Apareció en Uganda en 1947. Ahora también es otro elemento anafórico, si se dan cuenta. Aquí está la anáfora. Uh-huh. También lo padecen, lo también es un pronombre anafórico, perdón. Ahora es un pronombre anafórico. Ahora lo padecen, es un pronombre anafórico. Tras alcanzar Sudamérica, el Zika A, A, también está haciendo referencia al Zika, un elemento anafórico. Para la mayoría de los que lo padecen, ¿quiénes lo padecen? Las personas infectadas, ¿no? De todas maneras hace referencia a quién, qué es lo que lo padece, qué es lo que tienen, es el Zika, ¿no? Infectadas hace referencia también al Zika. ¿Y qué consecuencias trae? Trae consecuencias, anomalías cerebrales, trae consecuencias en el embarazo. Y para averiguar más, todo lo que está en amarillo hace referencia al Zika. Y por ejemplo, saber más hace referencia, aquí se vuelve a repetir, pero lo menciona como científicos, ¿no? Así se va construyendo el texto, es como un tejido, se teje por partes y con mucho cuidado. Y bueno, algunas referencias textuales lo he mencionado o lo he tomado en cuenta. Por ejemplo, sustitución, sinonimia, referencial. Se habla de sinonimia cuando se utilizan otras palabras o expresiones para nombrar elementos ya mencionados. Por ejemplo, el único artista que cantó en el Coliseo, este artista quiere cantar nuevamente. Hace referencia, ¿no? O este artista quiere cantar nuevamente, hace referencia al único artista, ¿no? Se vuelve a repetir de otra manera, ¿no? Los garbanzos son pesados por las noches. Sin embargo, ahí debería ir otra coma. No son indigestas en la mañana. Pesados por las noches. No son indigestas. Los garbanzos son pesados. Está siendo reemplazado por estas, ¿no? Hace referencia a indigestas. A los garbanzos son pesados. Bueno, esto es un ejemplo que nos dio un maestro cuando llevé alguna vez el curso de redacción. Y me gustó bastante el ejemplo, porque es una introducción de una tesis. Y cuando escribimos, pues tratamos de colocarle más elementos porque consideramos que es necesario, ¿no? Y cuando lo mandamos a corregir, al leer el texto, el corrector se da cuenta de que hay bastante texto que se repite, que es innecesario que esté. Para tener esa habilidad de corregir y borrar todo lo que nos sirve en un texto, es necesario tener en cuenta los elementos que se les ha comentado, se les ha compartido, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos la danza o el baile, la danza y el baile es lo mismo, ¿no? No es necesario repetir el baile. Es un arte, ya se sabe que es un arte, donde se utiliza el movimiento del cuerpo. Ese donde también está de sobra. Podría decir la danza es un arte. Utiliza movimiento del cuerpo.
usualmente con música. Obviamente cuando hacemos danza utilizamos música, no es necesario comentarlo, como una forma de expresión e interacción social. Con fines de entretenimiento, no es necesario comentarlo porque la danza está hecho para entretener, ¿no? Artísticos y religiosos, no veo por qué pluralizar, solamente es artístico o religioso. Es el movimiento en el espacio en que se realiza por una parte de todo el cuerpo del ejecutante con un cierto compás y ritmo como expresiones de sentimiento y de vida. Es todo lo que cuando decimos como una forma de expresión de interacción social, ya estamos diciendo todo lo que se ha dicho aquí en que está subrayado en rojo, ¿no? Pero todo lo que está mencionando ahí ya se dijo al momento de decir expresión de interacción social. No es necesario repetirlo. Es una forma de comunicación, ¿sí? Ya que se usa el lenguaje no verbal, me parece perfecto, entre los seres humanos, donde el bailarín y la bailarina. Se supone que bailamos entre los seres humanos, por eso estamos hablando de expresión, de interacción social. Ahora, en una danza generalmente está el bailarín y la bailarina, ¿no? No es necesario comentarlo. Y bueno, dice, expresan sentimientos y emociones. Eso sí, a través de movimientos y gestos, ya se dijo anteriormente, ¿no? Se está eliminando, se ha eliminado, no es necesario. Se realiza mayormente con música. Cuando hacemos danza, se supone que se utiliza música. Y la música se supone que es una canción, una pieza musical o un sonido, ¿no? Entonces, eh, cuando hacemos corrección, vamos eliminando todo aquello que no sirve o aquello que se repite. Al final, podríamos tener ese texto, ¿no? La danza es un arte, utiliza el movimiento del cuerpo como una forma de expresión de interacción social, artística o religiosa. Es una forma de comunicación, usa el lenguaje no verbal y expresa sentimientos y emociones. Entonces, ese es un ejemplo que nos ha compartido un doctor que me pareció súper interesante. Y este es un ejemplo que mis estudiantes lo escribieron. Por ejemplo, Juanita decide llevar a sus llamas al frente de su casa para que así sus llamas crezcan más fuertes y saludables. Mientras llevaba sus llamas, vio en ese instante que cada una de ellas estaban a punto de parir, como una llamita, parir una pequeña llamita, por lo cual Juanita intervino cuando ya tenía a la llamita en los brazos de ella. Llegaba el atardecer, Juanita debe de llevar sus respectivas llamas a los corrales para que ellas puedan descansar. También Juanita tiene que descansar. Algunos de los sustantivos, bueno, aquí hay un comentario adicional, algunos de los sustantivos subrayados debieron ser sustituidos por un sinónimo o una sustitución parafrásica u otra, ¿no? Es un comentario que yo le he colocado ahí como retroalimentación al estudiante. Y le he puesto el ejemplo de cómo más o menos podría ir su texto, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir al final, ¿no? Juanita cuidaba sus llamas frente de su casa cuando vio que una de ellas paría una llamita, aunque yo eliminaría una llamita porque ya se sabe que pare pues una llamita, ¿no? Entonces, la tomó entre sus brazos, devolvió las llamas a sus corrales y descansó. En resumen, eso es lo que quiso decir el estudiante, ¿no? Sin embargo, no sabía cómo expresarlo y lo hizo un texto más complejo, ¿no? Aquí está más o menos reducido el texto, ¿no? Pero era como dos caras que escribió, una cara larga, es un texto largo, donde al final lo que quiso decir estaba en dos oraciones, ¿no? Y aquí otro ejemplo. El cóndor vivía muy cómodo en este cerro porque nadie, por si acaso lo he transcrito tal cual lo ha escrito el estudiante. Eh, el cóndor vivía muy cómodo en este cerro porque nadie lo intentaba hacerle daño y tampoco intentaba cazarlo o cazar, decía, me parece. Recolectaba su propio alimento.
Entonces el cóndor vivía muy cómodo en este cerro porque nadie le sería, ¿no? Intentaba cazar o hacer daño, ¿no? Intentaba hacer daño y tampoco intentaba cazarlo. Necesita un pronombre inclítico o proclítico, un pronombre proclítico porque va después de la palabra. Recolectaba su propio alimento. Ay, y no se ve el último ejemplo, no se nota muy bien, pero lo pueden leer si es que lo tienen. Sí, sí lo tienen en el material. Entonces me gustaría que lo revisen para mañana. Eso es también un ejemplo que me lo compartieron. Me gustaría que lo lean, pero ahorita que lo estoy visualizando no se nota casi nada. Lo siento. Y bueno, cuando escribimos textos, eso también me lo compartió el doctor. Escribimos textos en una tesis. Tendemos a utilizar en el párrafo, como en uno de los primeros ejemplos que compartí, que es la estructura de un párrafo, hacemos primero una introducción del párrafo, luego fundamentamos el tema, la idea principal, y bueno, la idea principal puede estar en dos partes o en una sola parte también. Y podemos colocar las ideas secundarias y al final una pequeña conclusión. Eh, Podemos mover estas piezas. Puede que quizá la introducción no consideremos y vayamos de frente con la idea principal y las ideas secundarias, al final la conclusión. Esa es más o menos la secuencia de una oración, de un párrafo en un texto académico. Bien, me hubiese gustado avanzar un poco más con lo que es tildación, nos falta alguna tildación, ¿no? Al día sábado o jueves nos toca. Ese día vamos a avanzar un poco de tildación, porque ese día el tema del día de jueves es un poco más corto. Bien, entonces vamos a repasar los 4 minutos que faltan de los temas que hemos hecho. Y un momento, por favor. Para los que llegaron tarde, el día de hoy se ha avanzado lo que es el uso de comas. Hemos mencionado que cuando usamos una oración simple, sujeto, verbo, objeto, no es necesario colocar coma. Cuando usamos una oración con dos objetos, perdón, sí es necesario colocar una coma, sobre todo cuando el objeto está delante de la oración simple. Cuando tenemos una frase aclarativa, sujeto, una frase, una aclarativa, una parte, una oración pequeña, una frase aclarativa, verbo, objeto. En ese caso, se va a utilizar una coma. Eh, Cuando tenemos tres objetos, sujeto, verbo, objeto, objeto, y al final puede ir el objeto, pero después de una coma, o caso contrario, el objeto puede anticipar o estar delante o antes del sujeto, y en este caso también se colocaría una coma. Bueno, se les ha dado ejemplos. Y en el caso del punto y coma, en resumen, vamos a utilizar punto y coma cuando tenemos dos oraciones separadas por un conector y punto y coma cuando son dos sujetos distintos. Y coma, se recomienda coma cuando se utiliza únicamente un sujeto. Y no olvidar de que si es que utilizan conectores de dos o más términos, debe ir entre comas. Ah, aquí se ha colocado una oración de tres maneras distintas. Eh,
solamente con una coma, la primera oración, el primer ejemplo. La segunda oración utilizando el conector copulativo y la tercera oración utilizando una coma, punto y coma. Sin embargo, este punto y coma puede ser reemplazado o puede ser punto y coma y se puede utilizar un conector de causa-efecto, ¿no? Se utiliza punto y coma cuando tenemos oraciones complejas y enumerativas. ¿Qué más? Bueno, los conectores nos van a ayudar a formar un párrafo, a estructurar un párrafo. Párrafo generalmente tiene la introducción, las ideas principales o la idea principal, puede haber ideas secundarias y la conclusión. Tenemos diferentes tipos de de conectores de apertura, conectores de seguimiento y conectores de cierre para armar párrafos. Y se utiliza dos puntos generalmente cuando en la primera parte de la oración tenemos un término que nos ayuda o nos da un término, una palabra que nos ayuda a pensar que viene elementos enumerativos, como por ejemplo toda o siguientes. Y bueno, hemos hablado sobre los deícticos endofóricos, que es anáfora y catáfora. Estos anáforas y estos dos elementos endofóricos nos van a servir para ah, reducir el texto, reducir la redundancia y ser más específicos. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su compañía el día de hoy.